estar contigo. Nada importa más que tu amor. No, tu amor no acabará, tu amor no acabará, tú nunca cambiarás, oh Cristo, no, tu amor no acabará, el mundo pasará, mi alma cantará. Respiro en tu presencia, tu perdón divino. Gracias sobre gracias lo que vivo contigo, mi Dios, y sé que nunca fallarás. No, tu amor no acabará, tu amor no acabará, tú nunca cambiarás, oh Cristo, no, tu amor no acabará, el mundo pasará, mi alma cantará por los siglos de los siglos, para siempre eres Dios, tú no fallas, no desmayas, para siempre es tu amor. Tu amor es para siempre, ni la vida ni la muerte podrán separarme de tu amor, de tu amor. Tu amor no acabará, tu amor no acabará, tú nunca cambiarás, oh Cristo, no, tu amor no acabará, el mundo pasará. Muy buenas tardes, amigos, hermanos en la fe, que están conectando para esta transmisión. Una vez más, vamos a tener otro estudio bíblico. Nos encomendamos ante nuestro Dios para que nos ayude y que todos juntos podamos aprender sobre el tema para hoy. Muy bien, vamos a irnos ya nomás a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, 18-23, dice así: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Aquí Dios mismo está haciéndose esa pregunta, ¿no? Quiero que muera el impío, el pecador. Y hace otra pregunta también. Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Al mismo tiempo que hace la pregunta, ya podemos nosotros deducir la respuesta, ¿no? De que a Dios no le agrada que muera la gente, ni aunque sean impíos, pecadores, ni aunque sean justos, ¿no? Luego el verso 24 dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Se pregunta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Entonces en el verso 23 estamos viendo de que habla de los impíos.
¿no? De los que están apartados de Dios, de los que le dan la espalda, no quieren saber de Dios. Y en el verso 24 ya está hablando de los justos, ¿no? De los hijos de Dios, los que ya le conocen. Pero dice, si se aparta de los caminos del Señor e hiciere abominación, entonces no vivirá, ¿no? Por eso en la Biblia también dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Pero el tema no es ese ahora, ¿no? El tema es otro. Estamos viendo si a Dios le agrada o le desagrada la muerte de una persona. Y miren, para que esté más clarito, vámonos al versículo 32. El mismo capítulo 18, verso 32. Aquí está la respuesta clara. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aquí está con toda claridad, ¿no es cierto? Que Dios no quiere que la gente muera, por ningún motivo, desde el principio de los tiempos. Él no quería eso, ¿no? Y si muere personas por diferentes causas, es pues por el pecado. Entonces es por el pecado del ser humano, no podemos echar la culpa a Dios, aun cuando pasan desgracias, pandemias, fenómenos naturales, terremotos, qué sé yo. Muchos fácilmente dicen, ¿por qué permite Dios? ¿Por qué manda Dios esto? Es culpa del hombre por su pecado, porque Dios ama a todos, a toda la humanidad, por eso murió por todos, y no quiere que la gente muera. Y en ese verso 32 dice al final, conviértanse pues y vivirán. Entonces, los que se convierten, los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y le siguen, entonces no importa, aunque después mueran físicamente, vivirán eternamente en el cielo con el Señor. Pero el que no quiere convertirse, el que da la espalda a Dios, cuando se muere, bueno, pues le espera también una horrenda eternidad. Eso dice la Biblia. Vamos un poquito más allá al capítulo 33, el mismo libro de Ezequiel, 33:11. Capítulo 33, versículo 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Una vez más dice Dios Jehová, no quiero la muerte del impío, o sea, del malvado, del pecador, no le agrada que muera, aun por muy malo que sea. Y dice que se vuelva el impío de sus malos caminos, ¿no? Y vivirán. Entonces, el amor de Dios, varias veces lo hemos repetido, es incondicional para todos, toda la humanidad, aún para sus hijos, para los justos y para los impíos, pecadores. Dios ama a todos por igual, sin condición. Es un amor sin condición. No hay eso de que Dios ama solamente al justo, ¿no? Algunos no sé de dónde sacan que Dios no ama el pecado, pero tampoco al pecador. No es así. La Biblia nos dice en Juan 3:16 claramente, Romanos 5:8 también, y otros versículos, que Dios amó tanto al mundo, a la humanidad entera, incluyendo todos, ¿no? Aunque sean budistas, musulmanes o ateos, a todos amó por igual y por eso ha muerto en la cruz. Entonces, Dios ama al pecador, ama al justo y al malvado ama, pero aborrece sí el pecado, ¿ya? Porque si decimos que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador,
nadie podría salvarse, porque dice que todos hemos pecado de una u otra manera, ¿no? Y merecíamos el perdón de Dios. No merecíamos, diré, su perdón. Entonces fue por gracia, ¿no? Por un acto de fe de nuestra parte en Jesucristo y por aceptarlo como Dios y Señor. Ahora bien, miren, si Dios no quiere la muerte de los impíos, con mayor razón no quiere que mueran sus mismos hijos, como dice Salmo 116. Salmo 116, verso 15. Así dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, antes hemos visto en Ezequiel que Dios no quiere que mueran los impíos, los malvados, por muy malos que sean, no quiere. Esa es la actitud de Dios frente a la muerte, ¿no? Y es el título de este estudio bíblico, la actitud de Dios frente a la muerte. Él siempre tiene una actitud de amor con la humanidad, a todos ama por igual. Entonces, esa es su actitud, ¿no? De amor, de misericordia. Y si no quiere, no le agrada la muerte de los impíos, entonces con mayor razón tampoco él desea la muerte de sus santos, como dice aquí, de sus hijos. Porque dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, la vida de los justos para Dios es muy valiosa, es preciosa. Pero igual mueren, ¿no ve? Justos y pecadores. Para todos llega la muerte un día. Y entonces, hermanos y amigos, nosotros no somos quienes para juzgar por qué ha muerto X o Z, por qué será que algunos están falleciendo, tal vez estaban con pecados ocultos, dicen, o tal vez estaba andando en malos caminos, aún siendo cristiano. No podemos juzgar, solo Dios juzga, ¿no? ¿Quién sabe si Dios permite que algunos de sus hijos fallezcan aún siendo jóvenes? Es para librarlos de algo peor que pueda venir posteriormente. Entonces nosotros no somos quienes de todos los que fallecen acusar, juzgar por qué están muriendo, ¿no? Quizá en pocos casos, un mínimo porcentaje, puede ser, ¿no? Por cosas malas que han hecho y como una consecuencia de eso viene la muerte. Pero en la mayoría de casos estamos viendo aún pastores que han fallecido últimamente y eran hombres justos, piadosos, la mayoría de ellos en Bolivia y en el exterior, buenos hombres, íntegros, ¿no? Pero igual han fallecido, nadie se puede librar de eso. Vamos a Juan 9:3. A Juan 9:3, el otro día nuestro pastor de la iglesia también ya nos compartía algo parecido. Juan 9:3 dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el contexto habla de un ciego que nace ciego, ¿no? Así como hoy en día hay muchos niños nacen con alguna enfermedad congénita. Entonces los discípulos le preguntan a sus propios discípulos, ¿no? Le preguntan a Dios, a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre ciego o pecaron sus padres para que haya nacido así? O sea, ellos se atreven ya a dar un veredicto, ¿no? ¿Será por el pecado de sus padres o porque este pecó y está ciego? Y Jesús, con la sabiduría que tenía, les dice: no pecó. Les tapa la boca, ¿no? No pecó este hombre, no pecó ni sus padres. Esto es así para que las obras de Dios se manifiesten en él, o sea, para mostrar el poder de Dios a través de esa situación, porque luego Jesús le sana,
¿no? Y el hombre recobra la vista aunque haya nacido así. Para Dios no hay nada imposible y vuelve a ver. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado, al menos en esta época, amigos, hermanos, de no juzgar, no tomar el lugar de Dios. Al juzgar lo estamos bajando de su trono y nosotros nos ponemos como dioses en el trono de Él, ¿no? Y queriendo encontrar posibles razones de la enfermedad o la muerte de una persona. ¿Qué tal si a vos te toca sufrir por una enfermedad o aún la muerte? Ya tu opinión cambiaría, ¿no? En tu caso ya dirías, bueno, esto es quizás disciplina del Señor o qué sé yo, o me quiere mostrar su amor con esta enfermedad, pero ya no dirías, es por algo malo que hice. Como lo acusaban los amigos de Job, ¿no? Cuando estaba muy enfermo, pero se mantenía firme, fiel a Dios. Y sus amigos de Job, ellos a su manera querían interpretar por qué estaba pasando eso y le decían, seguro has hecho algo malo, has pecado contra Dios y demás, ¿no? Tomando el papel de jueces. ¿Qué dice en 2 Pedro? 2 Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren cuán grande es el amor de Dios, ¿no? Entonces, dice, es paciente con la gente. No quiere que nadie muera, por muy malvado, por mucho que tenga los pecados más grandes o le dé la espalda a él. Dice que no quiere que ninguno muera, que ninguno perezca, sino que todos, su voluntad de Dios, llenar el cielo de toda la humanidad. Porque el cielo es ilimitado, ¿no? O sea, el tamaño del cielo, ahí pueden entrar todos los habitantes de la tierra. Y esa es la voluntad de Dios, dice que todos, pero para eso tienen que proceder al arrepentimiento, ¿no? Tiene que haber esa actitud por parte de los hombres de arrepentirse de sus pecados, de pedir perdón a Dios por lo que han hecho y aceptarlo luego, desde ese momento, prometer seguirlo hasta el día de su muerte, ¿no? Por siempre. Timoteo también algo parecido, veamos, primera carta a Timoteo 2:4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está hablando de Dios, ¿no? Que quiere que todos los hombres y mujeres, obviamente, sean salvos. Es la voluntad de Dios que todos se arrepientan y sean salvos. Pero ahí ya depende de cada uno. Dios ya da la receta, diríamos, ya da la solución al pecado, da la solución a la frustración, al fracaso, y Él promete vida eterna, ¿no? Y Él ama a todos por igual, pero hay una condición de que los hombres procedan al arrepentimiento para que vean cumplidas esas promesas, ¿no? Y luego experimenten esa vida eterna que Dios nos ofrece. Hermanos, entonces, no condenemos, no juzguemos. Estábamos viendo quizá al comienzo de esta pandemia informes, noticias de que había pastores de algunas iglesias, ¿no?, que estaban falleciendo, pero no aparecían de otras denominaciones.
Pero con el pasar del tiempo, nadie se libra y hay de todas las denominaciones, ¿no? Absolutamente. El otro día murió un obispo que lo llaman en su denominación en La Paz. Hoy murió otro pastor también de otra denominación. O sea, de todas, sin excepción, de todas las congregaciones, denominaciones. Entonces, está afectando pues a todos, ¿no? Hay personajes de la política, del deporte, personalidades, gente famosa que está falleciendo. Y entre los hijos de Dios, muchos cristianos pastores, una vez más les digo, la mayoría, la gran mayoría me atrevo a decir, casi 90 y pico %, hombres rectos, buenos siervos de Dios, buenos pastores, y quizá por eso mismo han estado falleciendo, por ayudar a la gente, por ese corazón servicial que tienen, por ir a buscarles, por dar ayuda espiritual y material. Entonces han tenido el contagio. Y bueno, otra cosa es ya qué enseñanzas podemos aprender, ¿no? Para los pastores que quedan todavía vivos y ejerciendo el ministerio, quizá ellos tengan que formar más discípulos a su nivel, ¿no? Porque hay pastores en iglesias que ya son viejitos y han estado años de años, ¿no? Y no había quien les reemplace. No es bueno eso, ¿no? Tiene que haber siempre otros hermanos que vengan, otros líderes que estén al nivel del pastor en caso de viaje, en caso de enfermedad, de cualquier circunstancia. Para terminar, hermanos, yo quiero darles unas palabras de ánimo, a pesar de la situación que estamos viviendo en el país, en todo el mundo. La palabra es no temas, no temas, nos dice el Señor mismo. Veamos Deuteronomio 31:8. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Así dice la palabra de Dios. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Esta es una palabra de aliento para los cristianos, los hijos de Dios. ¿Ya? Aquellos que todavía no son cristianos, bueno, pues como ya dije antes, tienen que arrepentirse de sus pecados, aceptar a Dios en una oración sencilla, y para ellos también va a ser la promesa. ¿Ya? No hay tal como estamos viendo estos días en televisión, en diferentes medios, de que alguien muere y dicen, ya está en el cielo, ya está en la gloria. O sea, piensan que todos van a estar allá. No es así, ¿no? Nosotros sabemos, los creyentes, los cristianos, y sabemos por lo que dice la Biblia, solo tendrán vida eterna los que aceptan a Jesucristo de corazón, se arrepienten de su vida pasada y deciden cambiar. Y Dios hace la obra, transforma las vidas y promete vida eterna, que empieza aquí en la tierra y se va a prolongar allá en el cielo por toda la eternidad. Entonces, los que han fallecido siendo creyentes, con seguridad están gozando ya antes que nosotros. Se nos adelantaron y están gozando allá con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, para siempre en la gloria. Pero aquellos que han muerto sin Cristo, eso ya es grave, ¿no? Y peor si no han querido aceptar cuando se les predicaba, cuando alguien les hablaba de todo esto, ¿no? Del arrepentimiento, de la salvación, y se han hecho la burla y aquí y allá. Ya no hay más oportunidad, entonces no están en el cielo. No podemos decir todo el que muere, como es la costumbre, ¿no? De la gente decir, ya está arriba, ya está en el cielo. Eso que quede bien claro. Entonces, hay esa promesa, hermanos. En la Biblia hay algo así como 365 promesas, según muchos teólogos, estudiosos. O sea, tenemos una promesa por cada día.
esta sería una de esas nomás, donde dice no temas. O sea, perdón, no son 365 promesas, son más. Lo que quiero decir es que 365 veces dice en la Biblia esa palabra, no temas. O sea, para cada día tenemos un no temas, no temas. Una de esas sería esta que he leído en Deuteronomio. Luego en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en varios lugares, vamos a encontrar que Dios nos dice, no temas. Puede haber lo peor que esté sucediendo, las peores circunstancias, no debemos temer, porque tenemos un Dios, amén, un Dios todopoderoso, que Él nos guarda, Él nos sostiene. Y en caso aún que nos toque llegar a este mundo, igual podemos estar tranquilos, ¿no? Firmes en las promesas de Dios, como dice para terminar el libro de Juan 11:25. Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús mismo está hablando y dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren qué palabras de aliento. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahí está hablando de que ya tiene esa vida eterna por siempre. Nuestra vida aquí es pasajera. Por más que uno llegue a los 90, 100 años máximo, todavía es poco, ¿no? Comparado con toda la eternidad de gozo, de felicidad, sin enfermedad, sin problemas, sin muerte. Eso promete Dios. A sus hijos, ¿no? Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Y el siguiente versículo dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Los que ahorita estamos vivos físicamente, dice, y creemos en Jesús, creemos en Dios, no vamos a morir, ya tenemos la vida eterna, hermanos, desde que hemos aceptado a Cristo, Dios nos ha cambiado y esa vida eterna se va a prolongar por siempre, allá en el cielo. Qué bendición, ¿no? Qué promesas que Dios tiene reservadas para sus hijos. Amén. Entonces, y como hemos visto, a Dios no le agrada que mueran sus hijos. Ya habíamos visto, Él sufre también, aunque ellos van a ir, claro, a su lado, obviamente, pero no se alegra de eso. Él tiene un propósito en todo, siempre, sí. Y tampoco se agrada ni siquiera en la muerte de los malvados, de los impíos. Dios quiere, como hemos visto, que todos, si es posible, pudieran arrepentirse y aceptar a Jesús en sus vidas, seguirlo, y luego cuando fallezcan van a tener la vida eterna y disfrutar por siempre en el cielo. Amén. Bueno, pues con esas palabras vamos a terminar haciendo una oración. Amado Dios, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por que tú nos mantienes vivos, sanos. Es solo por tu misericordia, Señor. No podemos vanagloriarnos de decir que somos fuertes, que tenemos buena salud, o ni siquiera que nos estamos cuidando con una serie de medidas. No basta todo eso. Ante todo es tu misericordia que nos sostiene, que nos mantiene sanos y que nos mantiene vivos. Y Señor, por aquellos que están enfermos también, no podemos acusarlos, juzgarlos. Tú tienes un propósito. Ayuda, Señor, a esa gente, sánales, Padre, a los que están enfermos por diferentes clases de males, de enfermedades. Con tu poder milagroso te pido que toques sus cuerpos, sus mentes y los sanes. Y aquellos que han partido, bueno, tú ya sabes dónde están, Señor, según hayan sido tus hijos o hayan sido impíos y de no querer arrepentirse. Te pedimos que tú a los que viven y son sus parientes les des consuelo, les des paz, fortaleza en estos momentos tan difíciles. Oh Dios, quisiéramos tener esa empatía para ponernos en su lugar.
En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque siempre tú nos das ánimo, tu palabra nos da aliento y debemos dejar cualquier clase de temores porque tú estás con nosotros. Gracias una vez más, Padre bueno. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y sé que nunca fallarás. No, tu amor no acabará, tu amor no acabará, tú nunca cambiarás, oh Cristo, no, tu amor no acabará, el mundo pasará, mi alma cantará por los siglos de los siglos, para siempre eres Dios, tú no fallas, no